Bien, vamos a comenzar. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes. Dios es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué es el depósito de Dios? Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Versículos 12 al 14 y vamos a leerlo, ¿ok? Así que bienvenidos son ustedes a mi canal y a mis mensajes para la gloria del Señor Jesucristo, ¿ok? Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién yo he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando dice Pablo, para aquel día, ¿cuál es aquel día? Todo eso lo vamos a estar discutiendo, ¿ok? En el versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Vamos a comenzar. ¿Cuál es ese depósito? ¿En qué se basa ese depósito? Vamos a comenzar con el versículo 13. Leyendo el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Vamos a comenzar para la gloria del Señor Jesús. Esta palabra retén, esta palabra que la vemos aquí, retén, en el versículo 13, la vemos aquí, 13. En el griego viene siendo epeko. En el griego es epeko. Aquí está, epeko. Entonces, significa sostener con atención. Significa sostener con atención. De esta misma palabra, epeko, en el griego hay una variante, o más bien usa una preposición, la vemos aquí. La preposición la vemos aquí abajito. Y esa preposición que usa es kata. Kata. Ahí está. Kata. ¿Sabes? Kata. Y esa preposición kata, pues significa bajo. Bajo. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? Estoy haciendo una pregunta. Estoy haciendo una pregunta reflexiva. ¿Bajo qué? Pues bajo la palabra oída de Pablo. Bajo la palabra oída de Pablo. Por eso dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces la preposición bajo es esta preposición kata, que tiene que ver con el griego, pues viene siendo bajo las palabras oídas que has oído de Pablo. Pablo le está hablando a Timoteo, el pastor Timoteo, y Timoteo le habla a las congregaciones en las iglesias. Significaría retén, que es la palabra epeko, sosteniendo con atención, sosteniendo con mucha atención las palabras, bajo la preposición kata, que viene siendo las palabras oídas. ¿Ok? Entonces, de esta misma palabra retener, también pasamos, cuando Pablo habla, el buen depósito. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice aquí? Vamos a buscarlo en el versículo 14. Versículo 14. Guarda el buen
depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Guarda el buen depósito. Ok. Esta palabra buen depósito del griego, perdona que se mueva la cámara, del griego es parakteke. Parakteke. Y esta palabra parakteke del griego significa la confianza que he depositado en ti. La confianza que he depositado en ti. Dentro de lo que es la palabra el buen depósito, ¿verdad? Pablo está hablándole en un neutro, porque tanto la confianza que Dios depositó en Pablo para llevar el mensaje del Evangelio, Pablo también deposita la confianza en Timoteo, que va a guardar y retener esa palabra y la va a predicar fielmente, ¿ok? Ahora, hay un texto bíblico bien importante que quiero añadir en cuanto a esta palabra parakteke, y es Hechos 20:24. En Hechos 20:24 dice para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Entonces es evidente que cuando Pablo habla del buen depósito, juntamente con la palabra parakteke, que significa la confianza que yo he puesto en ti, tanto Dios que deposita esa confianza en Pablo de manera neutro, y para también Pablo pues decirle a Timoteo, yo también deposito esa confianza en ti, que tú la vas a hablar a la congregación de la iglesia de una manera fiel, ¿ok? Pues tiene que ver, los resultados tienen que ver con ese depósito, tiene que ver con el Evangelio de la sana doctrina, ¿ok? Del Evangelio de la sana doctrina. Entonces, en adición a eso también, pues, Primera de Timoteo 1:3 no se puede ignorar. Vamos a buscar Primera de Timoteo 1:3, el contexto, ¿ok? Primera de Timoteo 1:3, Pablo comienza hablándole a Timoteo y a las iglesias, diciendo, como te rogué que te quedaras en Éfesos, cuando yo fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina. ¿Están viendo? Para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. ¿De qué Pablo está hablando aquí? ¿De qué Timoteo está hablando aquí? A través de Pablo, un asunto doctrinal. El valor y la importancia de mantener firme la doctrina que Pablo enseña a las iglesias. En este caso, a través de Timoteo, que era pastor. La importancia, la firmeza, la seguridad que tiene que tener el creyente en mantener firme las doctrinas y la enseñanza, porque ahí es cuando nosotros vamos a ser salvados, en las doctrinas del Evangelio que trae Pablo a las iglesias. Repito, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno a que no enseñe ninguna doctrina diferente a la que Pablo ha recibido por el Espíritu Santo para las iglesias. Entonces, juntamente con esto, también el capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 16. ¿Ok? Dice así, de Primera de Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pablo dice, juntamente con todo lo que yo he acabado de hablar, ¿ok? Juntamente con la palabra retén las palabras, que en el griego es épeco,
bajo la preposición bajo, que es bajo la palabra de oír. ¿Cómo la vas a tener? Pues oyendo lo que Pablo está hablando. Y juntamente también con la palabra el buen depósito, parateque, que es la confianza que Pablo tiene en Timoteo. Entonces, juntamente con esas dos palabras, aquí en la primera carta de Timoteo 4:16, ten cuidado, Timoteo, ten cuidado. O sea, vemos aquí a Pablo que está preocupado por la doctrina, ¿ok? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que tú te oyeran a ti también se salvarán. Pablo está enfatizando aquí el depósito que ha sido depositado, ¿verdad?, en la iglesia a través de la doctrina, enfatizando mucho más un asunto doctrinal. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, gloria a Dios. Bien, continuamos. ¿Ok? Entonces, cuando dice guárdalo, vamos entonces a continuar en el versículo 14. Nos vamos para el versículo 14. Cuando dice guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Plural, de una manera plural. Ustedes, nosotros la iglesia, en otras palabras, nosotros la iglesia pluralmente hablando. ¿Okay? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes, la iglesia. Ok, vamos entonces a bregar con esto. Cuando dice guárdalo, guarda o guárdalo, ¿ok? Esta palabra guárdalo, la vemos aquí, ¿verdad? Guárdalo, guarda, krateo, en el griego viene de la palabra krateo, aquí está, que está en voz pasiva, que significa mantener o sostener. Mantener o sostener. Está en voz pasiva porque la voz pasiva indica cuando Pablo le está dando estas instrucciones. Y cuando Pablo habla, hace la función de la voz activa. La voz activa es cuando alguien habla algo o hace algo hacia otra persona. Repito, la voz activa es cuando una persona está dando una instrucción, hablando una instrucción o haciendo algo para que entonces una segunda persona reciba esa acción o esa instrucción. Acción o instrucción, palabra hablada o algo que ha hecho. La otra persona, que es una segunda persona, la recibe y la recibe en voz pasiva. Entonces la voz pasiva es cuando la otra persona la recibe. Timoteo hace la función de la voz pasiva porque recibe de Pablo esa instrucción, ese mandamiento, ¿ok? Timoteo la recibe como voz pasiva. Entonces esta palabra krateo, que está en voz pasiva, pues significa mantener firme o sostener. Timoteo, como las iglesias, tenían que recibir esa instrucción, ese mandamiento, esa enseñanza, ¿verdad? Mantenerlo firme y sostenerlo firme a ellos mismos, sostenerlo firme en su mente, en su espíritu, en su corazón. Entonces, ¿cómo lo va a guardar? La pregunta es, ¿cómo va a guardar ese depósito o esas palabras? Pues, ¿cómo lo va a guardar? Pues por el Espíritu Santo que está ya en ellos. Por el Espíritu Santo que ya está en ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué función hace el Espíritu Santo? Ok, bien. Número uno. Escuchen bien. ¿Qué función hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Número 1, sella. Número 2, protege. Número 3, asegura. Eso lo vemos en Efesios 1:13. Eso lo vemos clarísimo en Efesios 1:13.
13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A la vez que tú fuiste sellado, que es un participio también, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Hay una herencia. Vamos a tener una herencia que es la salvación. Hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando te habla de posesión, redención, tiene que ver con la cruz, el día del arrebatamiento, el día del rapto o arrebatamiento, que es la forma correcta. Entonces dice, hasta la redención, está usando una preposición, hasta la redención de la posesión adquirida, que tiene que ver con un genitivo. El genitivo te habla de posesión o pertenencia. Quiere decir algo que poseemos nosotros. El genitivo posesivo, ¿ok? Algo que poseemos, que tiene que ver con un genitivo posesivo, o pertenencia, que nos pertenece. Algo nosotros de iglesia tenemos que nos pertenece y que lo hemos adquirido a través de la fe del evangelio, por oír y creer. Hemos adquirido y hemos poseído algo. Hemos tenido ya el Espíritu Santo, y además el Espíritu Santo, cuando se habla aquí, ¿verdad?, en el versículo 14, que la función del Espíritu Santo que está en nosotros es que nos sella, que tiene que ver con algo de seguridad. Nos guarda, nos protege. El Espíritu Santo sella, protege, guarda, cubre. Sella, protege, guarda, cubre lo que tenemos. Entonces eso que tenemos ha sido depositado en nosotros a través de oír el evangelio. Y entonces cuando dice hasta el día, ¿dónde vemos eso? Hasta el día. Pero lo vemos aquí en el versículo 12. ¿Ok? En el versículo 12. Vamos ahí al versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Pablo dice, yo no me avergüenzo, yo sé, tengo mi fe puesta en quien yo he creído, que en el que he creído es Cristo, que Él me dio algo a mí, que yo poseo algo a mí por la fe en el evangelio. Y dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Mi depósito. Está usando la palabra mi depósito, que tiene que ver, y cuando dice para, con la preposición para aquel día tiene que ver con el rapto, el arrebatamiento. Él está seguro que por medio del evangelio, al oír y escuchar, ha recibido algo valioso, que es el evangelio. No solamente el evangelio, sino la salvación, el perdón de pecado y la salvación. Pablo le dice a Timoteo, retén esas palabras, reténlo. Pero es bien importante que cuando Pablo dice para aquel día, quiere decir que cuando venga el arrebatamiento, ya Pablo, a través del evangelio, ¿verdad?, y la iglesia, nosotros, hemos recibido ese depósito, que es la salvación. Y el Espíritu Santo se encarga de sellar, proteger, guardar ese depósito, mantener ese depósito en nosotros. Y cuando Pablo dice para aquel día, significa que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, de acuerdo a Efesios 5, 27 y 28, Cristo va a buscar una iglesia, ya santa, sin mancha, sin arruga. ¿Ve? Sin mancha. Él va a buscar ya santa, sin mancha. ¿Ve? Él no está diciendo que Él va a buscar una iglesia pero que no tenga. No, es sin mancha. Porque el evangelio nos ha santificado. Nos ha santificado el evangelio. Nos ha purificado. Nos ha limpiado. Nos ha quitado el pecado. Para aquel día
Ya tenemos ese depósito por medio del Evangelio. Al creer en el Evangelio hemos recibido pues ese depósito que es la palabra de la seguridad de la salvación. Y el Espíritu Santo se encarga de proteger esa palabra, de sellar esa palabra, sellarla para que permanezca ahí. Ahora, bien interesante, que juntamente con todo lo que yo le acabé de decir a ustedes, ¿verdad que sí? No podemos ignorar, ¿tú me entiendes? ¿Por qué Pablo se lo está diciendo a Timoteo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué razón Pablo se lo está diciendo? Bueno, vamos entonces a buscar la causa y el por qué. Pablo le dice eso a Timoteo, que guarde toda esa enseñanza y la mantenga firme. ¿Por qué razón? Pues lo encontramos aquí en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. ¿Ok? En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo, ¿ok? Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¡Wow! Tiene que ver con apostasía. Timoteo, yo te pido que guardes esta palabra. Esta palabra que yo te doy, sosténla firme. Guárdala, atesórala, es valioso. Estímalo, valorízalo, reténlo, no lo dejes caer. Porque vendrán en los últimos tiempos en apostasía y algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar su conciencia, prohibirán casarse y hará. Eso es lo que Pablo dice. Por eso Pablo le dice a Timoteo, valora, estima este mensaje, porque muchos vendrán a contradecir ese mensaje y van a pisotear ese evangelio. Entonces, aquí mismito, en 1 Timoteo capítulo 6, 3, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, todo eso. Por eso vemos pleitos, contiendas, envidias, disensiones en muchas congregaciones y especialmente en las redes sociales. Porque hay pleitos, contiendas, disensiones, ira, enojo y todas estas clases de obras carnales. Porque se han desviado de la verdad. Y al desviarse de la verdad, cada cual jala por su lado buscando la verdad. Y esto engendra pleito, contienda, divisiones, enojos, todo esto, ofensas, insultos, maltrato, todo eso engendra. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, ok, bien. No quiero tardarme mucho. ¿Por dónde voy? Ok, vamos a pasar al próximo video. ¿Ok? Para continuar, porque no he terminado. Vamos a pasar al próximo video, porque esto está muy bueno, para la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios.